José Francisco García va a ser el primero de los ponentes que nos presenta un proyecto sobre análisis de imagen en manuscritos medievales iluminados, comparación del Liber Orarum. Y bueno, es un proyecto de la Universidad de Barcelona y voy a meter cuña publicitaria porque esto me viene muy bien para avisar que la próxima semana organizamos nosotros también en la sede del Ministerio de Cultura un seminario sobre el Esquiliches Matritensis, el manuscrito bizantino de la Biblioteca Nacional, que por primera vez en el marco de un proyecto de investigación ha sido estudiado, se le ha realizado estudiado desde un punto de vista de técnicas de análisis de estudio de imagen y análisis de material. El análisis de materiales se hizo en el Instituto del Patrimonio Cultural de España y bueno, siguen abiertas las inscripciones 6 y 7 de noviembre. Tenía que decirlo José Francisco, así que bueno, empiezas tú ya con tu intervención. Muchísimas gracias. Hasta ahora. María. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Un poco? Ah. Vale. Bueno, gracias. Como ha dicho María, es análisis de imagen de manuscritos. Básicamente, la idea de partida es esta de que los objetos incluyen materiales organizados según criterios artísticos. Es decir, la caracterización material de un objeto requiere no solo definir cuál es el material, sino también cómo está organizado. Y esto es, en parte, nuestra orientación de la investigación. Nosotros, por una parte, estudiamos cuáles son los materiales y después cómo están organizadas. Todo junto, tanto la composición y las características morfológicas como las características formales, constituyen la descripción del objeto. Y, dada que esta información es compleja y difícil de interpretar, pues utilizamos técnicas de análisis multivariante y esta aproximación conjunta que implica materiales y estilo es lo que denominamos Artomics, que en cierta manera, cuando había la presentación anterior de la Biblioteca Nacional con María José Rubio y Germán Mega, pensaba que era como la misma aproximación. Por una parte sabemos los materiales y por otra parte sabemos el estilo, la forma, en qué forma las letras eran escritas por cada uno de ellos, y esa configuración formal provee también información, no solamente en el caso de los manuscritos las cintas, sino también esa organización. Y esto, nuestro propósito es extenderlo a todo tipo de obras. Aquí presentaremos manuscritos iluminados, pero lo hemos aplicado también o estamos en proceso de aplicarlo a objetos de vidrio de la Real Fábrica de la Granja y a otro tipo, a pintura mural romana, etcétera, etcétera. Composición y manuscritos. En este caso, la idea de esta presentación no es tanto desarrollar, tenemos una parte de característica formal, ya veremos si tengo tiempo, pero la idea un poco estaba centrada en la composición química. Y nuestro objetivo en este caso era la evaluación de la capacidad de imágenes, no de las imágenes hiperespectrales, sino sin el hiper, casi espectrales a la mínima expresión, que es las imágenes RGB, un espectro con 3 componentes, para el estudio de la distribución de materiales y la comparación de elementos. Ese es el principal, yo creo, el principal que presentaremos aquí. Es decir, no tanto nuestro interés está en la identificación, sino en conocer si hay materiales diferentes en diferentes partes de la obra. El objetivo es contribuir a esta idea general, pero también utilizando herramientas que sean de muy fácil acceso. No hace falta una cámara hiperespectral. Para esto, lo que hemos utilizado son teléfonos móviles. Y si no identificamos el compuesto, pero sí sabemos que aquí hay un material diferente que puede corresponder a una degradación, que puede corresponder a una restauración, ya nos aportará información suficiente. Por lo tanto, nuestro objetivo con este caso es saber si quedan de sí esta aproximación. Y después, si tengo tiempo, también presentaré características formales en el análisis de las miniaturas iluminadas, esta descripción. Y lo haremos, se puede hacer sobre todo tipo de objetos, pero en realidad lo haremos sobre manuscritos y compararemos las páginas, si todas las páginas son iguales, si los manuscritos son iguales, si los pigmentos utilizados son iguales. Pues bueno, los manuscritos iluminados, como muchos de vosotros sabéis, tienen un soporte, un texto de tinta ferrogálica y una decoración con todo tipo de pigmentos y aglutinantes. Y formalmente es una cosa que tenemos interiorizada,
tú ves que las formas son diferentes y, por tanto, en cierta manera, esta información puede acompañar a la atribución, a la datación, etcétera, etcétera. El problema para este tratamiento es la parametrización de la forma, que es, como hacían en la biblioteca, de ver qué palabras estaban junto a cuáles bueno, esto ahora no sé si es exactamente así, qué palabras estaban junto a cuáles para reconocer patrones. Pues nosotros también podemos reconocer patrones de decoración y añadirlos. La experimental la hemos hecho sobre aquí 2 manuscritos. Yo creo que hablaré sobre todo de este de aquí, el Liber Orarium es el manuscrito de 1859, que es del siglo XVI y de origen flamenco, y el otro que teníamos para comparar es también un Liber Orarium que tiene origen castellano. Las técnicas que hemos utilizado, básicamente la idea es este análisis de imagen. Hemos hecho también hiperespectral, pero aquí lo hacíamos análisis de imagen, y si veis aquí hay un par de teléfonos móviles de diferente edad, unos con mayor resolución que otros, para comprobar si eran capaces. Y la técnica de referencia para saber si funciona o no, hemos utilizado fluorescencia de rayos X. Nosotros caracterizamos con fluorescencia de rayos X, vemos qué es igual y qué es diferente, e intentamos ver si ese patrón se reproduce utilizando la imagen digital. Básicamente esta es la idea. Tenemos el espectro de XRF, que nos permite la clasificación por composición elemental, y después tenemos estas imágenes RGB, que también nos permitirán ver cuál es la clasificación que da. Los resultados para este manuscrito el manuscrito 1859, es esto del 501 al 525, un libro de horas, y que se sabe que hay 3 miniaturistas diferentes. Uno de ellos, el de la página 199, que es como un patrón interno. Son los que hacemos química analítica, es como un patrón interno, porque esta hoja la añadieron después, y esta tiene que salir diferente seguro, si la metodología va bien. Pues lo primero que hemos hecho ha sido análisis del pergamino. El pergamino condiciona mucho los resultados de análisis. Es el soporte que aparece en todas partes, y hemos analizado el pergamino y hemos visto que para la mayoría de las hojas la señal que corresponde al calcio, la carga que tiene el pergamino, tiene una variabilidad muy importante. Las obras son heterogéneas y la distribución del material también. Y esto en el fondo explica la técnica de preparación del pergamino. Y fijaros que para la mayoría de las hojas la variabilidad, la heterogeneidad es de alrededor del 22%, mientras que para este hecho después es del 4%. Esto por sí solo seguramente es que corresponde a un material de tamaño de partícula más pequeño, mejor distribuido. Esto por sí solo singulariza el 199 de todo el resto. Después hemos visto cómo se agrupan por fluorescencia de rayos X. Y aquí hemos hecho componentes principales, y vemos que en la agrupación hay muchas páginas iguales, y aquí tenemos el 174, la página 174, y la página 31. Si miramos la distribución de loadings de estos componentes principales, vemos que aquí tiene mucho peso el calcio, en este de aquí, y aquí tiene mucho peso el mercurio, no lo veo bien, el hierro y el plomo. En realidad son 2 páginas diferentes. ¿Por qué es esto así? Pues básicamente por 2 razones. Efectivamente, cuando lo analizamos, vemos que tienes este de aquí, el azul, tiene una señal de calcio muy importante, y el 174, porque cuando hicimos el análisis, si os fijáis en la parte más oscura, por aquí era pergamino, pero por el otro lado estaba la miniatura. Y en realidad esto que estamos viendo es la miniatura del reverso. ¿Qué hace fluorescencia en la imagen? Ahora nuestra idea es ver si estas 2 páginas aparecen como diferentes. Y lo primero que vemos es que la clasificación en componentes principales, los más oscuros aparecen con un valor elevado a la dimensión 2 y los más claros menos, pero vemos que en las 2 páginas 31, la 31 recto y el verso, están aquí. Y coinciden, y efectivamente dentro de la distribución
están relativamente alejadas. En esta idea de saber qué páginas son parecidas y cuáles son diferentes, esta nos permite ver qué es diferente. Sin embargo, la 174, el recto y el verso están separados y no están clasificados juntos. Ya hay más páginas que están el recto y el verso juntos, precisamente porque no son lo mismo. Hemos hecho pergamino y por detrás estaba la miniatura. En cierta manera, la idea es, efectivamente, el RGB permite ver cosas que son diferentes. No pretendemos tampoco ir más allá de aquí. Otra característica importante son los dorados y hemos visto que hay 3 tipos de dorados. Básicamente, estos de aquí aparecen como muy diferentes, estos de aquí, y son el 112 y el 115 y el 15. Lo que hemos visto es que estos de aquí, cuando hacemos la imagen RGB, también aparecen diferente. La razón por la que aparecían diferentes estos dos es porque tienen un contenido de oro mucho menor y, sin embargo, tienen plomo y cobre. Es un dorado de todas las páginas, no sabemos por qué. Estas 2 páginas, el dorado no tiene oro. Está hecho con cobre y con plomo. ¿Por qué? Esto lo tendremos que discutir con los codicólogos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la razón por la que estas 2 páginas son diferentes? Lo hemos hecho, fijaros, aquí están, estos son los dos, y se ven estos 2, a pesar de que la imagen no se vea claro, se ven un poco más oscuros. Hemos hecho la composición de los rojos, vemos que hay 2 tipos de rojo, que es el vermellón y el minio. Aquí aparecen, ya ahora voy por faena porque si no lo acabaré, aparecen 3 grupos, uno de la decoración, otro de las miniaturas y otra de las letras capitales, y vemos que efectivamente cuando hacemos la imagen tenemos por una parte estos de aquí, de la decoración, que están hechos con vermellón, y todo el resto que están hechos con minio. En cierta manera también la imagen es capaz de proporcionar información. Me salto el azul. El azul es muy interesante porque a veces hay cosas que parecen azules y no son azules. Y este de aquí, por ejemplo, no es del mismo color azul y por eso aparece separado de los demás. En realidad, primero veríamos que aparecen separados y después tendríamos que buscar la explicación. Para el análisis formal, lo que hicimos, y cuando hablaban de la biblioteca, lo que es un problema para nosotros en análisis formal es describir cuáles son las variables formales que describen la miniatura, qué es relevante. Y nosotros hemos hecho unas variables que describen el conjunto, unas variables que describen el detalle, y con esto hacemos para cada miniatura una matriz de unos y ceros. Para cada variable la decoración es natural, es una escena, es mixta. El interior de la letra capital tiene color o tiene una escena religiosa. Aquí hacemos un vector de ceros y unos. Y este vector, a este vector le aplicamos componentes principales. Y efectivamente vemos que hay agrupaciones. Y aquí tenemos un grupo con los bordes representados historias, otro grupo con solamente ornamentación floral y otro que contiene miniaturas dentro de una letra coloreada. Y fijaros este de aquí. Este de aquí es la 199, que aparece separada del resto. Podemos hacer lo mismo con el dorado. Fijaros, este es el dorado y aparecen estas agrupaciones que corresponden también a las agrupaciones que habíamos visto. No os explicaré de 1841. Agrupar por características formales nos permite separar este es el 141 del 1859, los diferentes clústeres, que son estos de aquí. Tenemos este por una parte y estos por la otra, y ya está. Las conclusiones. Las 2 primeras que ya sabemos. La fluorescencia de rayos X permite la identificación y la agrupación, y el análisis multivariante ayuda en la gestión de estos datos. El análisis por imagen digital, tan sencilla y tan accesible, es prometedora. Pero hay que trabajar en la interpretación de los resultados. Aquí nosotros íbamos con el pasamanos de la fluorescencia de rayos X, pero lo que sí vemos es, si da diferente, habrá que mirar por qué, porque probablemente lo sea. El análisis de las características formales contribuye al reconocimiento, y este análisis conjunto de composición y forma, que le denominamos Artomics,
incrementa la información y el conocimiento de los objetos del patrimonio. Hasta aquí. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias y muchas gracias por el esfuerzo para ajustarte al tiempo de una manera tan precisa. Pues seguimos con un estudio que tiene que ver con imagen, estudios de imagen, en este caso monitorización por procesado de imagen y ciencia ciudadana para la conservación de materiales del patrimonio cultural, que es un proyecto que nos va a presentar Miguel Antonio Barbero Álvarez y en el que participan tanto el CENIM, el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC, como la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Ante todo, comentar que es un honor para mí poder estar presentando este trabajo delante de una audiencia tan distinguida en el ámbito del patrimonio cultural, representando tantas ciencias, humanidades, química. Espero que un profano como yo, un esclavo de las TIC, sea capaz de dar honor a este congreso con nuestro trabajo, que, como ha dicho aquí nuestra presentadora, es un esfuerzo conjunto entre la UPM en la parte de las TIC, en el que represento yo ahora, y el CENIM en la parte material y del patrimonio. Antes de comentar el trabajo, me gustaría explicar la motivación que existe detrás. Aunque suena perogrullo, el patrimonio cultural está compuesto de materia y todos sabemos que la materia, cuando se la deja a su aire, expuesta a los elementos, decae. Está abocada a la decadencia. En algunos materiales, como metales, esta decadencia, estos daños que se ocurren, tienen forma que un cambio de color en sus superficies, como pueden ver aquí en este ejemplo, el famoso ejemplo de la Estatua de la Libertad, que todos asociamos hoy en día el color verde que vemos siempre en las fotos y en las películas, pero que originalmente no lo tenía, sino que es debido a su exposición a la intemperie. Pues dándonos cuenta de que estos cambios de color están asociados a degradación y exposición dañina, podemos utilizar esto como base en conjunto con la siguiente motivación, que es que hoy en día, no nos vamos a engañar, todo el mundo tiene un teléfono móvil, al menos en estos países en los que estamos viviendo. La gente tiene por costumbre sacar foto a todo lo que ve, o al menos lo que le parece interesante, y no es excepción las piezas artísticas que van a visitar a los museos, como pueden ustedes ver aquí el ejemplo de la Gioconda en el Louvre. A mí personalmente me gusta más la del Prado, pero bueno, para gustos colores. Y en la literatura científica se puede considerar que debido a esta omnipresencia de móviles y de cámaras, podemos tener una red global de información que podemos utilizar en nuestro favor. Por lo tanto, ¿qué pasa si juntamos el cambio de color por un lado y las fotos por otro lado? Pues que si aprovechamos esto y tenemos en cuenta de que podríamos idealmente sacar fotografía de los estados de la superficie de los materiales en distintos puntos del tiempo, tenemos un sistema que bien controlado equivale a una monitorización temporal del estado de las piezas barata, fácil de desplegar, con un backend y una infraestructura relativamente de bajo coste, que permite un ahorro de esfuerzos de monitorización humano, además de un despliegue más especializado en sensores y en otras técnicas de vigilancia, además de una escalabilidad de importancia. Esto se traduce en nuestro proyecto, el MIPAC-CM, Monitorización por la Ciencia Ciudadana, cuyo esquema les voy a explicar en esta transparencia. En este flowchart podemos comprobar aquí un resumen de lo que nosotros queremos ofrecerles, y es, teniendo en cuenta de que podemos tener distintas fuentes de fotografía, de imagen, información colorimétrica, mejor dicho, que de las que podamos disponer, suponiendo que podamos subirlas a una base de datos y etiquetándolas con su etiqueta temporal o momento en el que se hace y asociarlas a una pieza en concreto, podemos identificar tendencias de coloración y asociarlas con la degradación para poder llegar a un mantenimiento preventivo. Es decir, si aprendemos de qué manera y cómo las piezas de determinados materiales puedan cambiar de color con qué agentes y hasta qué punto en cuantificación de color esto equivale a un daño, podemos averiguar en qué momento el proceso necesita de mantenimiento. Por lo tanto, aquí les he
Bueno, les he marcado con elipses los elementos más importantes para este sistema, que es lo que ven ustedes en el centro, donde pone Color Chart and Metal Coupon, que es, ahora les explicaré en qué consiste, pero que es el núcleo de esta investigación y de este proyecto, con unos dosímetros metálicos cuyo cambio de color será el indicativo de esos agentes dañinos alrededor de la pieza. Con una app especializada que podrá ser descargada gratuitamente por cualquier persona interesada, asistentes a museos, por ejemplo, es capaz de subirla con su etiqueta temporal identificador automática para esa clasificación y ese mantenimiento preventivo. Como decimos en nuestra carrera, para que el experimento funcione necesitamos conocer las condiciones de contorno y en este caso es saber en qué contextos vamos a tener que trabajar. Las piezas que queremos monitorizar están en interiores controlados, es decir, van a estar siempre iluminadas, a no ser que haya algún accidente en la estructura del edificio, desde la misma dirección y en la misma intensidad. Idealmente la luminaria no va a cambiar. Asimismo, hemos de suponer que las cámaras de origen de nuestra información colorimétrica son disjuntas. Esto quiere decir que tenemos una fuente de incertidumbre. ¿Por qué? No sé si se habrán dado cuenta ustedes, pero cuando cogemos dos teléfonos móviles o dos cámaras diferentes, no perciben el color exactamente de la misma manera. Esto se debe a las pequeñas diferencias en los procesos de fabricación del bloque optoelectrónico, en el que diferencias mínimas en los químicos que son sensibles a la luz y al color pueden modificar un poquito esta percepción. Esto no es tan raro porque también entre dos personas, en nuestros propios ojos, ni yo veo los colores igual que nuestra compañera o que ninguno de vosotros ustedes. Por lo tanto, tenemos aquí otra fuente de incertidumbre. A la que añadimos que, al menos hasta el momento en el que hemos desarrollado este proyecto, no había ninguna estándar de iluminación en museo, sino que podemos asumir que cualquier pieza que podamos estar monitorizando esté iluminada con distinta temperatura de color. Esto se traduce, por lo tanto, en una alta incertidumbre colorimétrica que va a ser el mayor obstáculo a la hora de recuperar información colorimétrica veraz para la monitorización, sobre todo a que los cambios de color en las piezas pueden llegar a ser muy sutiles desde que en un momento empiece a ser afectado hasta el momento de daño irreversible. Por lo tanto, desglosando este planteamiento, tenemos tres pasos fundamentales a la hora de recuperar la información. En primer lugar, el paso de adquisición, en el que se extraen las fotos de la app correspondiente para su etiquetado. Luego, esto requiere un proceso adicional de calibración colorimétrica, es decir, de homogeneización de la información de color para que superar esa incertidumbre colorimétrica mencionada. Y por último, la extracción del color de las fotos una vez ya corregidas para realizar esa clasificación y comprobación de la homogeneidad y asimismo, obviamente, de lo que viene siendo la monitorización para el mantenimiento. Aquí les muestro el elemento central de esta investigación, que es una plantilla colorimétrica hecha íntegramente por nuestro equipo. Ahora les explicaré en más detalle por qué hemos escogido esta selección de colores y no hemos utilizado una plantilla convencional. Y en el centro tenemos a los protagonistas, que son los dosímetros metálicos. En este caso tenemos 3 de cobre, 3 de plata y 1 de papel de pH, cuyo cambio de color será el indicativo de la presencia de esos agentes dañinos alrededor de la pieza. Esto se emplazaría en la misma vitrina cerca de la pieza en la que queramos monitorizar, procurando no estorbarla ni que moleste a su exposición. De esta forma tenemos una manera no invasiva de extraer información de estos agentes dañinos. El QR que ven ustedes cerca está destinado a la app para tener una excusa para que la persona que saque foto tenga algún tipo de recompensa para realizar este proceso, que sería en una primera instancia información sobre la pieza o recompensas para un tipo de esquema de gamificación. Hablando de gamificación, la app que hemos desarrollado debería encontrarse en el Google Play, pero estaría anquilosada porque no tiene mantenimiento de momento. Estamos trabajando en volver a lanzarla. Esta app es la app de MIPAC CM, como pueden ver ustedes en el esquema conceptual que les pongo aquí, y tendría ese dicho sistema de gamificación para
estimular el interés de los asistentes a sacar las fotos de la instalación para que ellos tengan su recompensa y a la vez nosotros tengamos nuestro influjo de información, perdón, nuestra ingesta de información. Y como supuestamente tiene un sistema de ranking, está diseñado para volver a picar el interés del usuario, que vuelva a ir en otro momento a sacar foto y así tengamos una ingesta de imágenes constantes a lo largo del tiempo para realizar esta monitorización. El siguiente paso es la calibración. Como he dicho, es crucial a la hora de recuperar información veraz. Y aquí les enseñamos la plantilla que tenemos. Esta plantilla está fundamentada en una división homogénea del espacio sRGB. El espacio sRGB es el espacio de color digital más abundante en las cámaras comerciales. Básicamente cualquier teléfono móvil que exista soportará este espacio y consiste en un... Vale, de acuerdo. En una partición de ese cubo sRGB, que son 3 dimensiones algebraicas correspondientes al rojo, el verde y el azul, y está hecho de esta manera para que cubra todo el dominio de color, a fin de realizar esta homogeneidad y esta generalización que nosotros perseguimos. No utilizamos una plantilla convencional porque su selección de colores es más ligada a la percepción que a la homogeneidad matemática. Luego la calibración se realiza con la técnica de la interpolación por simplet splines, que básicamente es a partir de unos puntos fijos en el espacio, se retuerce y se alabea el espacio de forma que se mapean esos puntos a las referencias que nosotros podamos tener, que en nuestro caso son los colores, y ese desplazamiento de colores se realiza automáticamente para cada foto. De esta forma, resultando en un color homogéneo para cualquier tipo de imagen, que aunque no da igual de qué cámara de origen sea. Por último, se almacenan estas fotos ya corregidas con su timestamp, o sea, su marca temporal y su identificador asociado a una pieza para su posterior análisis, y se guarda la diferencia colorimétrica, que es la pista que nos dará para poder realizar la monitorización. Los experimentos para la validación han consistido en 3 bloques. Comprobación de que la plantilla es estable contra desviaciones cromáticas, dado que el color es fundamental para que se mantenga constante para realizar esa calibración. Comprobar que los dosímetros no son afectados por la plantilla, es decir, que la plantilla no emita nada que pueda actuar sobre el cambio de color sobre los dosímetros. Y comprobar la concordancia entre las observaciones y las medidas de color. Para comprobar la estabilidad colorimétrica de la plantilla, se ha hecho una irradiación de 144 horas de luz ultravioleta en el laboratorio, correspondiente a 4 años de exposición solar constante. Como vamos a suponer que ningún museo va a tener una exposición a la luz del sol constante de sus piezas, podemos tener en cuenta que, si ven ustedes esta gráfica que evoluciona, casi todos los colores, menos el blanco y el negro, debido a que están más expuestos, se mantienen dentro del umbral de aceptabilidad, que es decir, la mínima diferencia colorimétrica percibible por el ser humano. Lo que quiere decir que, a no ser que esté todo el rato el sol dándole durante 4 años seguidos, se va a mantener estable. Después se han testeado la estabilidad de los dosímetros junto con los materiales de la plantilla, con un test de ODI. Se han metido 28 días a 60 grados junto con los materiales de la plantilla distintos tipos de metales. Se ha descartado el plomo debido a que su desviación colorimétrica tiene más incertidumbre que la de la plata, y el cobre es algo menos, sigue siendo robusto, aunque tiene un poquito de efecto de manera prolongada. Disculpen por la prisa, pero es que ya nos meten prisa. Por último, el despliegue. Se ha desplegado este sistema en el MUNCIT, el Museo de Ciencia y Tecnología, en Coruña y en Madrid. Se han realizado fotografías de muestras en el tiempo cero, a los 6 meses y a los 12 meses. Se han realizado estas mediciones. La foto que ven ustedes abajo son resultados de calibración. Como ven, hay 2 imágenes, una que es más azulada y otra que es más normal, y su columna de la derecha es la corregida, con lo cual quiere decir que la calibración funciona y se mantiene, y da igual la cámara de la que venga, vamos a tener información veraz. Se han comprobado la concordancia entre las medidas colorimétricas y su evolución y la evolución del color en el laboratorio con espectrofotómetro, con lo cual podemos asegurarnos de que este sistema es robusto, funciona y sirve para una monitorización efectiva y de fácil despliegue. Por último, para concluir, podemos asegurar que este sistema es muy prometedor, además de robusto para la realización de esta monitorización, sobre todo en salas de exposición con poco presupuesto y pocos efectivos humanos, para poder realizar este mantenimiento de forma efectiva. Resulta una fusión de disciplina muy prometedora: la ciencia de materiales, las TICs, como ya he dicho, la ciencia ciudadana con el crowdsourcing y la app, y todas estas publicaciones que ven ustedes aquí atestiguan la calidad de nuestros resultados.
Por último, los usos futuros que se le puede dar a este sistema sería un refinamiento de esta plantilla para materiales más específicos, por ejemplo, para piedras o para cerámicas podría realizarse un subconjunto de colores para una calibración más eficiente de esos materiales. Y por último, algo que a mí me gusta llamar la calibración condicional, que sería una calibración solamente de algunos elementos de la imagen, dependiendo de su color y no de todos. Y me gusta poner este ejemplo del pórtico de la Catedral de Ourense, que es uno de mis propios favoritos, en el que, como pueden ver ustedes, la policromía resulta un candidato idóneo para testear este tipo de soluciones. Ya acabo, disculpe si me he pasado de tiempo, pero es difícil condensar 5 años de trabajo en 15 minutos, como ustedes ya sabrán. Seguimos con el proyecto de virtualización de las colecciones de mobiliario y artes decorativas del Museo Nacional de Artes Decorativas. Al final, ¿no? Son proyectos donde esta ciencia y este conocimiento se está intentando acercar a la sociedad, que es muy interesante. Adelante. Pues nada, bueno, buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar la oportunidad que nos han ofrecido de participar en estas jornadas y más concretamente siendo el 10º aniversario. Y bueno, pues vengo a presentar un proyecto que igualmente, como nuestro compañero, pues lleva varios años en proceso, ya finalizado, y se trata de la virtualización de las colecciones de mobiliario y artes decorativas. Para contextualizar un poco el inicio, como sabéis, el museo se encuentra en la calle Montalbán, muy cerquita del CaixaForum precisamente, y acoge el nombre de Museo Nacional de Artes Decorativas a partir de 1932 y la fachada actual, la que vemos a día de hoy, pues ha sufrido varias intervenciones que ha respetado el original y abarca una gran colección precisamente de mobiliario y artes decorativas desde la Edad Media hasta prácticamente nuestros días. En cuanto al proyecto, el origen realmente tiene lugar en el 2016, cuando se hizo la propuesta de la restauración virtual de una arqueta napolitana, que fue regalo a Juan de Zúñiga por Amadeo de Saboya, y el autor de esta arqueta fue Giovanni Battista de Curtis, que fue un autor muy conocido en esta época de auge de construcción del mobiliario. Y además, esta pieza en concreto se caracterizó por constituirse como un gran ejemplo sobre el que aplicar las nuevas tecnologías para la restauración del patrimonio. Aquí tenemos una fotografía precisamente del proceso de documentación de la fase de campo del 2016 y aquí tendríamos un render final de esta parte segunda del proyecto de virtualización de las colecciones. En cuanto a la nueva propuesta, realmente fue en el 2020 cuando surgió esa necesidad de nuevo de implementar estas técnicas de virtualización para la conservación de las colecciones, ya que es una filosofía que el museo precisamente defiende desde hace muchos años y en este caso pues, se hizo una selección de unas piezas exclusivas que combinaba tanto mobiliario como artes decorativas. En cuanto a la justificación de este proyecto, como os venía comentando, se debe principalmente al crecimiento tan grande que está teniendo las nuevas tecnologías desde la última década principalmente, ya que es verdad que a nivel nacional e internacional pues, hay un gran interés por la implementación precisamente de estas tecnologías como parte de los procesos de conservación y restauración. Aquí es importante indicar que las nuevas tecnologías no pretenden sustituir los métodos tradicionales de restauración. En cuanto a los objetivos del proyecto, pues en este caso particular y sobre todo enfocado a las piezas de mobiliario, era acercar al público precisamente este proyecto y mostrar cómo a través de técnicas como el modelado 3D, que va a ser la clave de este proyecto, podemos mostrar cómo era la construcción, el sistema constructivo de estos muebles. Los casos de estudio que veremos a continuación, pues en la fase de mobiliario encontramos estas 3 piezas. La primera de ellas es un escritorio belga, la segunda es un escritorio chino, que es la pareja de otra pieza de la colección del museo, que seguramente lo conoceréis y lo hayáis visto en la colección permanente. Y por último, la arqueta, que es la que se realizó en el año 2016. Por otro lado, tenemos las artes decorativas, que tenemos un reloj de bolsillo muy interesante y una maqueta china que destaca por su calidad artística. El planteamiento inicial en cualquier proyecto está diferenciado en varias etapas
comenzando con la planificación, siguiendo con la investigación, la documentación, la producción, los resultados y la difusión. Es importante tener en cuenta que cuando hacemos un proyecto son muchas las fases que se ven implicadas. No estamos centrándonos únicamente en el proceso o en los resultados, sino que está todo conectado y es importante tenerlo presente. En cuanto al estado de la cuestión, el proyecto la verdad es que fue bastante ambicioso porque las piezas presentan una complejidad muy elevada. Y en estas imágenes podemos ver algunos problemas que nos encontramos a menudo en la virtualización del patrimonio. Por un lado, la inaccesibilidad a la obra y por otro, la insuficiencia de las técnicas de registro. La idea principal del proyecto era documentar con fotogrametría todas las piezas, pero es verdad que, siendo uno de los objetivos mostrar el despiece de los muebles, pues la fotogrametría no permite hacer esa descomposición como podía ser la técnica de escáner, que nos permite obtener mucha más información. Entonces, en este punto nos dimos cuenta de que en cuanto a los espacios y al tiempo que teníamos disponible para abordar el proyecto, hicimos un establecimiento de 4 semanas a lo largo de diciembre, donde se iban a documentar todas las piezas. Nos dimos cuenta de que en el caso del escritorio belga se encontraba en una sala que estaba en ese momento en obras. Como podéis ver en la primera imagen, está todo cubierto porque se estaba pintando, no hay excesiva luz y bueno, pues el espacio es bastante limitado. Lo mismo ocurría en cuanto al espacio con el escritorio chino, que en este caso es una pieza de la colección permanente, entonces hubo que cerrar la sala para poder hacer la documentación. En tercer lugar tenemos el reloj, que es una pieza que estaba en los almacenes, pero como veis tiene varias tapas y la técnica de la fotogrametría pues, era un poco limitante en este sentido. Y por último tenemos la maqueta del barco chino, que como os comentaba es una pieza muy compleja y al igual que el reloj estaba en los almacenes, entonces hubo que adaptar el espacio para poder hacer la documentación. Destacar aquí que en el barco es la única pieza en la que se pudo aplicar la fotogrametría digital, aunque posteriormente se recurriría al modelado 3D para completar el proyecto. La nueva estrategia, pues como mencionaba, pues sería adaptar todos los procesos a la situación real de los inconvenientes que presentábamos en cada una de ellas. Entonces, volviendo a este planteamiento inicial, se mantendría esa estructura y nos centraríamos ya en el pipeline de producción. Al igual que en los proyectos de producción virtual, pues en este caso sería la misma estructura, pero enfocado en los proyectos de restauración y virtualización del patrimonio. Aquí tenéis un esquema que creo que define muy bien un poco la estructura del propio proyecto. Entonces, dividiríamos el conjunto en 3 partes principales, de preproducción, producción y postproducción. Las 3 partes son igual de importantes, no debemos olvidarnos de ninguna de ellas y especialmente cuando estamos trabajando con una institución nacional. Entonces, en la primera parte de preproducción nos encontraríamos con la parte de planificación, investigación y documentación. En la segunda ya nos centraríamos más en la parte de producción 3D, de generación de los modelos tridimensionales y como veis aquí estamos apuntando tanto a la parte de fotogrametría digital como de modelado 3D. En ambos casos hubo que hacer la optimización de los modelos para poder trabajar posteriormente en ellos. Pasaríamos al texturizado y, por último, como veis, en este bloque adjuntamos 3 partes que serían el setup de la escena, es decir, se construyó un estudio de fotografía, por así decirlo, simulando un poco lo que vemos cuando los propios museos pues, hacen las fotografías. Tratamos de que el realismo sea muy elevado. Y en este caso pues ya pasaríamos al renderizado, que nos llevaría ya por último al tercer bloque, que es el de postproducción, donde nos centraremos en la composición de tanto renders como animaciones y la revisión final para la entrega y difusión. En la parte de preproducción, como hemos visto, pues la planificación se centra un poco en cómo vamos a estructurar el proyecto, cómo vamos a dividir la fase de campo, un poco todos estos procesos para poder abordar cada una de las fases sin excedernos en el tiempo, porque tenemos que tener muy presente también que tenemos deadlines que son los que nos van a condicionar el trabajo también. En cuanto a la investigación, agradecer sobre todo al museo y a todos los departamentos que lo conforman, porque gracias al trabajo multidisciplinar pues se construyó una base científica y fuerte en torno a la historia de cada una de las piezas para poder abordarla en las fases de producción. En este caso, pues, podemos consultar fuentes a través de las fichas de catalogación del propio museo
Y también Ceres, que seguramente lo conoceréis, de colecciones en red, que es una base de datos online. Y bueno, pues, publicaciones, artículos pues, de autoras como Leticia y Cristina Ordóñez, que son expertas y restauradoras de mobiliario, o Maripaz Gaylor. En cuanto a la documentación, aquí es muy importante porque, dado que las técnicas de registro que comentamos, en el caso de la fotogrametría digital, no nos sería suficiente para documentar las piezas, hubo que hacer una profunda documentación de fotografías, de vídeos de alta resolución para poder luego después extraer las texturas, de mediciones, como podéis ver en la imagen, y de la gestión del color. Todas estas partes son imprescindibles para posteriormente pasar a la parte de modelado 3D, ya que va a ser, como os comentaba antes, la clave del proyecto. En cuanto a la documentación 3D, que es la de fotogrametría digital, en el caso de la Arqueta, como es un proyecto que ya se hizo en el 2016, es verdad que el modelo se utilizó también para la representación de alteraciones en 3D, que en el caso de los restauradores, también como profesional del campo, pues es una herramienta muy útil para poder analizar y poder abordar las intervenciones. En el caso del barco, como podéis ver, es una pieza muy compleja porque tiene muchos calados y se hicieron varios anillos de fotografías con un gran porcentaje de solape para que la información fuera la máxima posible. En cuanto a la producción, disculpad, es muy importante tener en cuenta que tanto el modelado como el texturizado, como la iluminación y la postproducción son fundamentales y son equitativos para poder obtener buenos resultados. Siempre recurro a esta frase que indica que el 90% de las veces, tanto los materiales como la iluminación, tienen el mayor peso para obtener resultados fotorrealistas. Aquí podemos ver de nuevo este pipeline y muy importante también destacar la importancia de la organización de los proyectos. Cuando estamos trabajando con una cantidad de información tan grande es muy importante pues, ir separándolo en función de las fases y también de, pues, en este caso, las piezas, como veis aquí. Para el modelado 3D igualmente fue muy importante en Blender, que es el software que utilizamos para generar los modelos, hacer una estructura de todas las piezas de los muebles principalmente, desde el interior, digamos, hasta el exterior, desde la armadura, los tablones, molduras, puertas, todo lo que lo compone. Entonces, en cuanto a la técnica de modelado, pues empezamos desde cero con toda la parte de documentación previa y priorizamos la técnica de box modeling o modelado por caras y no hicimos en ningún momento esculpido digital con el fin de no multiplicar las mallas. Aquí tenéis algunos ejemplos de una visualización random que tiene Blender para poder distinguir todas las piezas de cada uno de los modelos. Como veis, son muy abundantes. Y aquí tenéis un render final con también la malla de cada una de las piezas. En cuanto al texturizado, priorizamos dos formas importantes, que son de los materiales reales que extraemos de las fotografías que hemos realizado previamente en la fase de documentación. Como veis aquí el reloj, ahí proyectamos el escudo que tiene el original. También la parte de materiales inteligentes, que son los que creamos con Substance Painter, que si conocéis Photoshop, pues trabaja con un sistema de capas que lo que hace pues, es crear esos materiales y los adapta a la superficie de los modelos, con los mapas PBR correspondientes para que el realismo sea completamente. Aquí tenéis pues unos ejemplos de las vistas de cada una de las piezas. Y por último, destacar la parte de animación y renderizado. Aquí tenéis una captura del vídeo de una de las animaciones que se hizo. Hicimos dos tipos, de tipo Orbit, que es simplemente que la pieza rote sobre su eje o que la cámara rote a su alrededor, y establecimos un mínimo de 400 frames para que todas las animaciones fueran iguales. En cuanto a la parte de desmontaje, aquí el proceso era diferente, era el objetivo primordial del proyecto, que era mostrar el sistema de despiece de cada uno de los muebles. Destacamos sobre todo el escritorio belga y el escritorio chino para, bueno, pues porque son piezas que son muy señaladas en el propio museo, y en este caso pues, la horquilla de frames varía de 600 a 800, ya que pues, es algo más compleja. En esta de aquí veis ya el modelo o render de la animación final, con incluso los logos del museo, pues ya que va a ser una publicación
próxima, pues es importante también incluir todas las instituciones y todos los elementos que han participado en el proyecto. Para la parte de postproducción y resultados, aquí igualmente, como os comentaba con la organización de las colecciones, haríamos lo mismo con los resultados finales. Aquí podéis ver una captura de pantalla de todos los renders que se han generado, tanto de los muebles como de las artes decorativas que comentábamos, y este es el número que más o menos se estableció para cada una de ellas. Aquí tenéis una vista rápida, luego os diré dónde podéis consultar estos renders para verlos con más tranquilidad. Y aquí, por ejemplo, el barco es importante destacar que, como se hizo con fotogrametría digital, lo que veis en la derecha, que son las piezas modeladas, parten de los originales y, como faltaban algunas de estas piezas, se hizo una reconstrucción y una recreación de cómo sería el barco con esas piezas y colocadas en su ubicación siempre con una parte documental. Aquí se priorizó utilizar el modelo del barco con una transparencia para destacar estas piezas. Y aquí la imagen final con todas las piezas colocadas y la textura del modelo. Además, se tuvo que modelar toda la base del barco porque con la fotogrametría tuvimos algunos orificios y algunos problemas que, bueno, pues al final tuvimos que abordarlo de esta manera. Aquí igualmente tenéis la organización de los vídeos y animaciones que se realizaron y no olvidarnos tampoco de, voy corriendo, de la parte de composición y de los modelos, que aquí se utilizó Blender, el compositor de vídeo, para crear estas animaciones. Aquí simplemente pongo esta de aquí, que es la del barco con la transparencia, con la malla, que pasa a la parte de texturas. Al final, lo que se buscaba con este proyecto es llegar al público, que sea accesible y que se vea un poco los trabajos que también se hacen dentro de una institución así. Ya sabéis que tenéis las redes sociales del museo para consultar lo que necesitéis, y en este proyecto en particular se apostó por ArtStation, que seguro que algunos lo conocéis. Es un portfolio online donde podéis acceder a todos los renders que bueno, pues se han publicado y para consultarlos. No sé si desde aquí puedo entrar, pero bueno, si queréis hacer una foto para consultarlo, pues podéis hacerlo desde ahí. Ya está. La cuarta de las presentaciones es a cargo de María Higueras. Muchas gracias. Y seguimos hablando un poco, ¿no?, de tecnologías 3D y patrimonio cultural. Ella presenta un proyecto desarrollado entre la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC y el Departamento de Materiales del Museo Bochum de Alemania. Adelante, muchas gracias. Genial, pues me sumo primero a los agradecimientos a mis compañeros, a la organización, por darnos esta oportunidad de compartir este trabajo con vosotros, y vengo a presentaros una parte que consideramos muy importante del proyecto de investigación que estamos realizando en los últimos años, que versa acerca del estudio de materiales poliméricos para impresión 3D, su comportamiento a largo plazo para aplicaciones en conservación y restauración de patrimonio y en producción artística. Voy a presentar el estudio multianalítico que estamos realizando sobre este tipo de materiales y sobre todo la parte de la metodología, y bueno, yo creo que es mejor que vayamos viéndolo en la diapositiva. Para introducir este tema he preparado pues una pequeña una introducción acerca de contextualización acerca del tema, los objetivos principales del proyecto y, digamos, generales de esta parte también del proyecto se incluye dentro de mi tesis doctoral, entonces pues bueno, voy a hablar un poco de ambos. La evaluación que hemos realizado de una parte concreta mediante una encuesta nacional, la caracterización de materiales, de los materiales que hemos seleccionado en el proyecto y, por último, pues, los resultados, las conclusiones. Bien, en cuanto al tema, a la cuestión que estamos investigando, como he dicho, investigamos materiales de impresión 3D y lo hemos centrado dentro de todas las tecnologías que existen, múltiples siglas, para aquellas de manufactura aditiva. Para los que no tengan tanta relación con el tema de las tecnologías de impresión 3D, son aquellas máquinas que fabrican el objeto por superposición de capas, por diferentes tipos de procesos, ¿de acuerdo?
Hemos visto que en los últimos años existe un gran abanico de aplicaciones de estas materiales, de estas tecnologías de impresión 3D en ámbitos de conservación y restauración de patrimonio. Con respecto a las metodologías tradicionales de intervención, en según qué casos, suponen una disminución bastante considerable de la manipulación del objeto y, por lo tanto, también disminuye ese estrés físico al que se someten. Por ejemplo, pues simplemente cuando realizamos una intervención para hacer una reposición de una pieza, para alguna laguna, en muchos casos pues, exigen una realización de un molde y, por lo tanto, según qué piezas no vamos a poder realizar ese tipo de casos de intervenciones y, en este caso, la impresión 3D puede suponer una alternativa mínimamente invasiva, que es lo que siempre perseguimos. Pero nos encontramos frente a una pregunta, una cuestión que es clave, que es, bueno, pero ¿cómo interactúan esos materiales que proponemos introducir en contacto con la obra real, ¿no? Y bien, aquí es donde nosotros queremos dar algo de luz. Entonces, como objetivo principal del proyecto en general, estudiar y valorar el comportamiento de diferentes materiales de impresión 3D que puedan ser adecuados para su uso en conservación y restauración de patrimonio. Y todo esto a través de una serie de objetivos específicos que comienzan pues, desde una revisión de los materiales, de la disposición que tenemos ahora mismo en el mercado, que es muy amplia, una selección de esos materiales, analizar esas propiedades para ver cómo se comportan y, por último, una clasificación de esos materiales en función de las aplicaciones para dar una solución práctica, es decir, que sea real, que sea aplicable en museos e instituciones culturales y que podamos aportar esa información para el conservador restaurador que tiene esa duda, ¿no? Y que quiere utilizar las tecnologías de impresión 3D. Entonces, la metodología general se basa pues, en un protocolo que utilizamos habitualmente en el laboratorio de materiales, que es donde yo realizo mi investigación, y que básicamente parte como un poco todas las investigaciones realmente también, pues de una revisión, de una selección de materiales, una realización de probetas, una serie de estudios para dar respuesta a esa cuestión, a esa hipótesis que nosotros planteamos desde un inicio. En este caso, para la revisión bibliográfica, la selección de materiales, hemos realizado una encuesta nacional, ¿de acuerdo? Entonces, con esa encuesta lo que queríamos comprender, sobre todo, es el grado de implantación que tiene la impresión 3D actualmente en instituciones culturales en España. Sobre todo, hemos focalizado nuestra encuesta bueno, ahora lo comentaré más adelante, pero para museos estatales, regionales, provinciales, institutos de conservación y restauración y museos universitarios. Y hemos estructurado esa encuesta en 3 bloques fundamentales. Uno, acerca de esa presencia de la impresión 3D, con una pregunta muy sencilla: ¿existe presencia o no? Si existe, pues hemos recabado otra información, otra serie de detalles que considerábamos interesantes. Un segundo bloque acerca de la formación de los recursos humanos del centro, porque considerábamos que también era interesante saber si esa gente, si esos profesionales pueden o tienen conocimientos ya, ahora a día de hoy, acerca de entornos 3D. De igual manera, si existe o no existe formación, y luego otra serie de detalles. Y por último, un bloque respecto a expectativas futuras. Bien, en total hemos enviado nuestra encuesta a 220 participantes. Aquí en el mapa podéis ver una distribución de ese mapeo, ¿no? Queríamos obtener una respuesta significativa del panorama español. Y, como podéis ver, pues, en Madrid se concentra el mayor número de museos grandes, por así decirlo, con lo cual, pues, bueno, el que concentra más número de participantes. En total hemos tenido 79 respuestas que constituyen un 39% de esos encuestados. Y, como he comentado antes, sobre todo a museos universitarios e institutos. Y en este mapa lo que podemos ver es, respecto al anterior, que era esa distribución de los participantes a los que hemos contactado, hemos podido realizar de forma voluntaria aquellos museos que nos querían facilitar o querían manifestar quién había emitido esa respuesta. Hemos podido hacer un mapa de distribución de la participación, sobre todo para ver que fuera representativa de ese panorama, de esa geografía de España. Respecto a los resultados de la encuesta, y me voy a centrar más en esta parte porque es interesante, el primer bloque, que es la presencia de la impresión 3D, a priori hubiéramos esperado una respuesta sobre todo negativa, pero sí que hay como una cierta igualdad frente a respuestas positivas, afirmativas y negativas.
Y dentro de las respuestas afirmativas hemos extraído otra serie de información, que es que en la mayoría de las ocasiones el servicio se ha externalizado, con lo cual es posible que no cuenten con equipos propios dentro del centro. Que las tecnologías que más se han utilizado son DFDM y DSLA, que son esas tecnologías de manufactura aditiva principalmente. Los materiales más mencionados son PLA, PTG, poliamida y unas resinas que entendemos que son las fotopoliméricas para las DSLA. Y que la finalidad principal es, con un 78%, la realización de réplicas y reproducciones. Centrándonos todavía más en este tema de las aplicaciones, otras que se mencionan son las reproducciones para uso didáctico, esos recursos tiflológicos, el diseño de sistemas dispositivos e incluso la producción artística. Y consideramos también interesante evaluar una serie de propiedades relacionadas con la propia impresión 3D y preguntar acerca de ellas. Por ejemplo, si tiene un uso temporal o un uso permanente, el grado de manipulación, si se valoraba el acabado visual antes de realizar la impresión e incluso si va a estar en contacto con la obra. Dentro del bloque de la formación de los recursos humanos, en la gran mayoría no existe ninguna formación, pero contamos con 20 valientes que nos han dicho afirmativamente que sí. Y en la mayoría de los casos la formación se centra sobre todo en la parte de digitalización. Como curiosidad, también nos preguntamos acerca del departamento donde se suelen ubicar esa formación y están en el departamento de conservación, investigación, se menciona también arqueología y como dato curioso pues nos llamó la atención que mencionaran mantenimiento. Con respecto al bloque de expectativas futuras, podría ser bastante desalentador y un poco crudo, pero la realidad es que ven muy improbable tanto la adquisición y uso de esas tecnologías de impresión 3D como la propia formación del personal. Y en esto mencionan bastante expresamente que existe una limitación en los recursos económicos y personales dentro de los centros, pero me quedo con la esperanza de que sí que expresan un interés muy grande acerca de utilizar estos métodos en algún momento. Bien, con toda esta información, sobre todo nos servía como base para esa caracterización de material y para esa selección, es decir, ver un poco qué características tienen en cuenta para nosotros guiarnos y realizar nuestra investigación propiamente dicha en materiales. Bien, todos los materiales que hemos seleccionado, que ahora a continuación veremos una imagen, se han sometido a una serie de evaluación de propiedades que agruparíamos, por así decirlo, en propiedades morfológicas como pueden ser el color, el peso, el tamaño, propiedades de imagen, otras propiedades térmicas del material, la propia caracterización del material con diferentes técnicas que nos den información de la composición química y, por último, una técnica que nos ha resultado realmente interesante, como puede ser test de Otis para valorar la emisión de compuestos orgánicos volátiles. Todos estos materiales se han sometido a un envejecimiento acelerado, ¿vale?, en cámara de arco-xenon, distribuida en 5 ciclos diferentes. Y aquí tendríamos una imagen general de esos materiales, que en total hemos seleccionado 24, ¿de acuerdo? Y tenéis la imagen del estado inicial y del estado final después de todo el envejecimiento que hemos realizado. En total han sido 1080 horas, que equivalen aproximadamente como a 2 meses, contando también horas de oscuridad y tal. Bien, de todos estos materiales, como podríamos dar una charla de 5 días acerca de cada uno de ellos, he seleccionado uno de ellos como ejemplo para hacer ese estudio multianalítico. Bien, el material que he seleccionado es un PLA, ya que era de los más mencionados dentro de la propia encuesta, y es un PLA estándar, por así decirlo. Es un PLA que compraríamos en cualquier casa, en cualquier marca comercial. Es blanco, sería como el estándar, en este caso pues de marca Cólido. Y aquí en la propia imagen que tenéis a la derecha podéis ver la evolución de ese material, de la superficie, cómo ha cambiado a lo largo de los ciclos de envejecimiento hasta casi prácticamente perder todas las propiedades mecánicas y una completa destrucción. Bien, en esta diapositiva lo que muestro es ese mapeo multianalítico, por así decirlo, y con cada una de las técnicas los resultados que hemos ido obteniendo. Realmente tampoco me voy a detener demasiado, porque ya os digo, sería como muy complejo y podríamos analizar cada uno de ellos
en una charla individual. Y lo que sí puedo decir es que hemos corroborado pues, con las técnicas de composición química que la matriz polimérica sea PLA, que eso ya es un paso. Sí que hay algunas propiedades, como por ejemplo el peso y el tamaño, que no han variado significativamente, pero la variación de color ya lo habéis visto en la propia imagen que es de la diapositiva anterior, y con el microscopio también hemos visto una degradación superficial muy alta. También mostramos el resultado de test de ODI inicial y final, y como veis, pues tiene unas altas emisiones de compuestos orgánicos volátiles en ambos casos. Con todos estos resultados, lo que hemos realizado también es con un diagrama, ese diagrama de picos que veis aquí a la derecha, en la que mostramos como la valoración general del material, en la que de una forma visual, cuando tengamos todos los resultados de todos los materiales, por comparación podemos saber cuál se ha comportado algo mejor, e incluso por cada una de las propiedades. Bien, como conclusión, he estructurado las conclusiones en dos bloques, por un lado de la encuesta, por otro lado de este estudio multianalítico. Con respecto a la encuesta, efectivamente nos permite tener una idea, un acercamiento a ese grado de implantación de la impresión 3D, y nos ha sorprendido ese 46% de respuestas afirmativas de respecto ya al uso de esas tecnologías. Destacaríamos esa conclusión final, de que a pesar de que existe una limitación de recursos que sobre todo ralentiza la introducción de la impresión 3D, sí que nos quedamos con ese interés expreso, ese interés manifiesto de los profesionales por introducirla en corto o medio plazo. Con respecto al estudio multianalítico, diríamos que la metodología que hemos planteado efectivamente nos facilita el estudio de esos materiales, es efectiva, y la combinación de los resultados es lo que realmente nos aporta una idea del uso de ese material en conservación y restauración, porque cada una de las propiedades van a ser importantes según la aplicación que queramos realizar de este tipo de tecnología. Como rasgo general, pues ¿qué podríamos decir? Que hay una amplia variedad de comportamientos en cada uno de los materiales, y si individualizáramos cada uno, como os digo, podríamos tener una cantidad de resultados enorme. Bien, pues con esto quiero finalizar la presentación y agradecer a todos mis compañeros, todas las personas, los profesionales e investigadores que están colaborando en el proyecto. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.